afecta, el cual quedará a disposición de la comisión. Artículo 38. Serán públicos los actos de recepción y apertura de la documentación legal, técnica y económica, emisión del dictamen técnico, evaluación de las propuestas económicas y fallo, los cuales se llevarán a efecto con o sin la presencia de los participantes, observando las formalidades previstas al efecto para el procedimiento de licitación pública. En su desarrollo se contará con la participación del personal del área solicitante, en su caso del área técnica y de la jefatura. De considerar conveniente, el servidor público que presida los actos podrá solicitar la opinión del personal de la dirección, así como de la dirección jurídica en calidad de asesores. Artículo 39. En la invitación se señalará el lugar, horario y plazo en el que deberán ser presentadas las propuestas mismas, que deberán ser entregadas en sobre cerrado ante la jefatura, quien dará cuenta con las mismas el día y hora señalado para su presentación y apertura. La jefatura recibirá las propuestas en sobres cerrados, limitándose a una por cada uno de los participantes, y levantará acta circunstanciada de los actos de recepción y apertura de la documental legal y técnica, así como de la emisión del dictamen técnico y de evaluación de propuestas económicas, en la que se hará constar de manera detallada su desarrollo, la cual será firmada por los asistentes al acto. La falta de firma por parte de algún servidor público u ofertante no invalidará el contenido y efecto del acta. A la diligencia señalada en el párrafo anterior se le notificará a la dirección para considerarse conveniente acuda personal de la misma a su desarrollo. Artículo 42, fracción tercera. En el caso de los precios propuestos no fueran aceptables, tomando en consideración la información con que cuente la jefatura. Y artículo 44. La licitación pública es el procedimiento a través del cual el Congreso elige a la persona física o moral que ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para celebrar un contrato objeto de la presente ley. Para ello, a través de la jefatura, invitará a las personas interesadas mediante convocatoria pública para que presenten proposiciones en sobre cerrado. Artículo 46. En las licitaciones públicas serán indispensable que previamente a la convocatoria la dependencia solicite, realice el requerimiento por escrito de la jefatura de aviso de ello a la dirección, proporcionando las características y especificaciones precisas de los bienes por adquirir, arrendar o de los servicios por contratar, según corresponda, indicando en su caso la vigencia de las garantías cuando así resulte necesario. Artículo 47. En la realización de licitaciones públicas nacionales, la jefatura observará los plazos siguientes. Fracción segunda. En el desarrollo de los diversos actos de procedimiento se contará con la asistencia del oficial mayor o de la persona que designe para que lo represente, quien presidirá las reuniones. También participará el personal del área solicitante, del área técnica y de la jefatura en su caso. De considerarlo conveniente, el servidor público que presida los actos podrá solicitar la opinión del personal de la dirección, así como de la dirección jurídica en calidad de asesores. Artículo 49. Con la publicación de la convocatoria se dará inicio al procedimiento de licitación pública, y en su elaboración la jefatura deberá prever cuando menos los aspectos siguientes. Artículo 64. La jefatura será la entidad responsable de integrar y operar el padrón de proveedores del Poder Legislativo. Además, clasificará a las personas inscritas en él de acuerdo con su actividad, capacidad técnica y demás características que las indique. Las personas inscritas en el padrón de proveedores del Poder Legislativo deberán comunicar a la jefatura las modificaciones relativas a su naturaleza jurídica, representación legal, domicilio, actividad, capacidad técnica, económica y representación cuando tenga lugar durante los primeros 30 días naturales posteriores al acto que corresponda. Artículo 66. Será facultad de la jefatura, previo acuerdo del oficial mayor, suspender o cancelar el registro de un proveedor integrante del padrón de proveedores cuando incurra en alguno de los siguientes supuestos. Artículo 67. La jefatura notificará al proveedor de la cancelación o suspensión del registro, señalándole un plazo de 5 días hábiles para que manifieste ante la oficialidad mayor lo que su derecho convenga. Artículo 70. Será optativo para el particular interponer el recurso a que se refiere el artículo anterior o promover directamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Transitorio.
único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben soliciten que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado vocal Luis Fernando Antero Valle, diputado vocal Vladimir Parra Barragán, diputado secretaria Rosalba Farías Larios, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes y el de la voz, diputado presidente Arturo García Arias. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Ana María Sánchez Landa, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y del Sistema Estatal Anticorrupción,
por lo que se propone desechar la iniciativa presentada por la diputada Jazmín García Ramírez relativa a la creación de la ley que prohíbe los actos de nepotismo en la función pública del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Con su permiso, diputado presidente, directiva. Adelante, compañero diputado. Dictamen número 68, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Jazmín García Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª legislatura, relativa a expedir la ley que prohíbe los actos de nepotismo en la función pública del Estado de Colima. A las y los diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales no fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Jazmín García Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª legislatura, relativa a expedir la ley que prohíbe los actos de nepotismo en la función pública del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes. Es por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Se aprueba desechar la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a la creación de la ley que prohíbe los actos de nepotismo con la función pública del Estado de Colima, presentada por la diputada Jazmín García Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 59ª legislatura, por las consideraciones escritas en sus prelíneas. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se dé el trámite legal respectivo, debiendo archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la elección de procesos legislativos por baja del archivo y de dicha iniciativa. Atentamente, la Comisión del Sistema Estatal de Anticorrupción, diputada presidenta Gretel Kulin Jaimes, diputado secretario Francisco Javier Rodríguez García, diputado secretario Luis Fernando Antero Valle, diputada vocal Francis Anel Bueno Sánchez, diputada vocal Blanca Livier Rodríguez Osorio, diputado vocal Luis Fernando Antero Valle, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputada secretaria Rosalba Farías Larios, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, y el diputado presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Arturo García Arias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, a favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Diputado presidente, le informo que fue aprobado por mayoría.
Con el documento de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone conceder licencia por el tiempo indefinido a la ciudadana Jazmín García Ramírez para separarse de su cargo como diputada local. Tiene la palabra el diputado o la diputada Blanca Livier. Adelante, compañera diputada. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, es el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, mediante el cual se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Jazmín García Ramírez para separarse de su cargo como diputada propietaria de la mayoría relativa de la 59ª legislatura de la paridad de género del Honorable Congreso del Estado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Acuerdo. Primero, se concede licencia por un tiempo indefinido a partir del 15 de enero del 2020 a la ciudadana Jazmín García Ramírez para separarse de su cargo como diputada propietaria con mayoría relativa de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, debiéndosele cubrir las prestaciones correspondientes. Segundo, cítese a la diputada suplente Mayra Yuridia Villalbazo Heredia, quien deberá rendir protesta dentro de los siguientes 5 días hábiles en un espacio solemne que se señale para tal efecto en la próxima sección ordinaria, transitorio y único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en el periódico oficial del Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 9 días del mes de enero del año 2020. Atentamente la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, diputada presidenta, la de la voz Blanca Livier Rodríguez Osorio, diputada secretaria Araceli García Muro y diputada secretaria Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto. Adelante, compañera diputada. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Informo a esta Presidencia que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, sin han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión,
se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Blanca Livier. Gracias, presidente. Adelante, compañera diputada. Solo quiero expresar a nivel personal, y creo que también coinciden mis demás compañeros, que la diputada Jazmín es una gran legisladora, que esperemos pronto regrese, que se necesitan legisladoras como ella en el Congreso. Es cuanto. Muchas gracias, compañera diputada. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Anel Bueno por la afirmativa. Blanca Livier por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Araceli García Muro por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Quintero por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Berber Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Miguel Ángel por la afirmativa. Fernando Escamilla por la afirmativa. Marta Mesa por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Vladimir Parra, abstención. Ana Landa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procede entonces a votar la mesa directiva. Remedios Olivera por la afirmativa. Claudia Aguirre, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado con 21 votos a favor y una abstención. 21 a favor. Le informa usted, diputado presidente, que se emitió un voto en abstención del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a los asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que se hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gretel Kulin Jaime. Con su permiso, diputado presidente, derivado de la reunión que tuvimos con la
con OSAFIG. Bueno, es por lo cual presentamos esta iniciativa de ley con proyecto de decreto. Adelante, compañera diputada. Gracias. La suscrita diputada Gretel Kulin, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 51 del Código Penal para el Estado de Colima. El nombre del capítulo primero del título 10º y el artículo 116 de la Ley para la Protección de Víctimas del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano contempla en su artículo primero la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. La Reforma Constitucional Mexicana del 18 de junio del 2008 se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas en el artículo 20, apartado C. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985 relativa a los derechos sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder, y la resolución 60/147 del 16 de diciembre del 2005 relativa a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, señalan el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico. Este debería ser la atención integrar para todas aquellas personas que han sido víctimas del delito, existiendo la percepción que no se da una debida atención a las mismas, siendo doblemente victimizadas, esto toda vez que en el Estado no existe constituido el fondo para la atención a víctimas y la atención depende de la Secretaría General de Gobierno, siendo necesario que esto cambie, pero será motivo de una reforma integral que en el futuro la suscrita presentaré. En la reforma integral del año 2014, en materia penal, se creó un nuevo Código Penal para el Estado de Colima y la Ley de Protección de Víctimas para el Estado, normas en las cuales se contempla la creación de un fondo para la debida atención de las víctimas del delito. Sin embargo, aun cuando la voluntad del legislador fue una creación de un único fondo, al existir un nombre diferente en las leyes referidas, resulta necesario la armonización para que el referido fondo tenga el mismo nombre y así evitar la confusión en el trato y manejo del citado fondo, sobre todo se tengan dudas en la aportación y confirmación del multicitado. El pasado 14 de enero de la anualidad, derivado del punto de acuerdo presentado por la suscrita y aprobada por esta soberanía, se desarrolló una reunión de trabajo con la Auditora Superior del Estado, esto para que informara y detalle si efectivamente existe la obligación por el Poder Judicial del Estado de llevar a cabo aportaciones al fondo para la atención a víctimas del delito, derivado la necesidad de armonizar el nombre del citado fondo. La certeza, un derecho, alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes y del juzgador, etcétera, lo que es consecuencia del principio de seguridad jurídica. La certeza está dada por el derecho positivo, que si bien responde a un orden superior dado por el derecho natural, necesita plasmarse en normas escritas a las que se recurrirá para sustentar las facultades o derechos que se esgrimen, ya que si bien el derecho natural aporta las ideas de verdad y de justicia,
al no estar escritas, puede dar lugar a interpretaciones diferentes dependiendo del contexto sociocultural del juzgador. Por otra parte, esos preceptos fundamentales del derecho natural se encuentran plasmados en el espíritu mismo de todo el cuerpo normativo. A partir de los principios generales del derecho, a los que se recurrirá cuando la interpretación de la ley no resulte clara o fuera insuficiente en el caso concreto, motivo por el cual y para dar certeza a las víctimas del delito y su protección, es que se presenta la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto. Primero, se reforma el cuarto párrafo del artículo 44 y segundo párrafo del artículo 51 del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el día 11 de octubre del año 2014, mediante decreto número 394 para quedar como sigue. Artículo 44. El importe de la multa y la sanción económica impuestas se destinará en primer lugar a la reparación del daño ocasionado por el delito. En el caso de que ésta se haya cubierto o garantizado, el importe se destinará equitativamente al Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas y al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. Artículo 51. Cuando la víctima u ofendido no quiera recibir la cantidad de la reparación del daño o no se encontraran identificados, se aplicará a pagar la misma a cubrir al erario dentro de un fondo destinado al Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas siempre y cuando no existan otros ofendidos. Segundo, se reforma el nombre del título 10º y su capítulo 1 y la fracción 5ª del artículo 116 de la Ley para la Protección de Víctimas del Estado de Colima para quedar como sigue. Título 10º, Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas. Capítulo 1 del Fondo, artículo 116 del 1 al 4, 5º, recursos provenientes de las multas, fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, salvo a lo contemplado del artículo 13 de la Ley General, así como las multas y sanciones económicas a que se refiere el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima. Del 6º a 9º, transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación del Periódico Oficial del Estado de Colima. Atentamente, Colima, enero del 2020, la diputada Gretel Kulin Jaime. Es cuanto, diputado presidente. Este ya lo tienes. Gracias, compañera diputada. Gracias. Gretel Kulin. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante. Conforme al siguiente orden del día, en asuntos generales, se concede el uso de la voz al diputado Vladimir Parra Barragán. Con su permiso, presidente. Adelante, compañero diputado Vladimir. Diputado Vladimir Parra Barragán, haciendo el uso de la voz y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 22, fracción primera del artículo 83 y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento respectivo, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforme y adiciona al artículo 53, fracción cuarta de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. El manejo y uso de un vehículo de forma regular conlleva el pago de conceptos como la tenencia, emplacamiento, pago por cambio de propietario, la calcomanía, entre otras. Son gastos que representan una pesada carga para las familias colimenses, quienes ven diezmados sus ingresos. Somos conscientes que el gobierno tiene la necesidad de realizar el cobro de impuestos
con el objetivo de llevar a cabo acciones para regular y dar el mantenimiento necesario que garantice la seguridad de los usuarios de vehículos. Sin embargo, esto no puede ser justificación para que las cargas tributarias sean excesivas. El cobro de la calcomanía vehicular en el Estado es uno de los más caros del país. La población que cuenta con un vehículo para poder trasladar a su familia paga 12 UMAS para tramitarla, lo que equivale a 1,033.88 pesos, cuando en otros estados de la República el costo oscila entre los 375 y 500. En la Ciudad de México y el estado de Jalisco, por ejemplo, el cobro ronda los 500. Asimismo, el hecho de que no existan distinciones entre los vehículos que se están acreditando para su circulación conlleva una carga desigual. No se debería pagar lo mismo por la calcomanía de un carro que por el de una moto. Por tal motivo es que desde esta tribuna legislativa se propone la reducción del cobro de la calcomanía de 12 a 6 UMAS para los vehículos y 4 UMAS para el caso de las motos, motocarros, motonetas. Asimismo, se propone hacer la separación de la expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular, tal y como actualmente se maneja en la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, porque se considera que la reposición de las calcomanías fiscales vehiculares, dado que en un caso se está llevando a cabo la autorización de un derecho y en los otros dos la continuidad de este o la reposición del mero documento. Los costos deberían ser distintos, acordes a los objetivos de los procedimientos respectivos. Por lo anterior es que proponemos la separación de dichos conceptos de cobro y la diferenciación en costos. Concretamente se propone que la reposición sea de 4 UMAS para vehículos y de 1.5 UMAS para motos, motocarros, motonetas. Estamos convencidos que la recaudación del Estado, realizando esta modificación, no se verá afectada. Por lo contrario, la disminución de estos impuestos impulsará la recaudación del Estado, dado que permite que los cobros sean accesibles y por tanto que los ciudadanos estén en condiciones de solventarlo en tiempo y evitar así que los contribuyentes se vayan a un estado vecino para poder cumplir con sus obligaciones fiscales vehiculares en búsqueda de precios más bajos. Si bien este año se realizó un esfuerzo al no proponer un aumento como todos los años de la calcomanía fiscal vehicular, es decir, se preveía lo mismo que el año pasado, con el solo incremento correspondiente a la actualización del valor de la UMA, es importante hacer memoria y recordar que la gente de Colima pagaba en el año 2011 la cantidad aproximada de 467 pesos y que se fue incrementando año con año sin una justificación clara. Nuestras acciones como representantes populares y funcionarios, quienes estamos al servicio de la ciudadanía, deben ir encaminadas a garantizar y ampliar progresivamente los derechos humanos de la población. El derecho al libre tránsito, si bien no es vulnerado directamente con el establecimiento de estos cobros, somos conscientes de que nuestros compromisos deben estar siempre con la búsqueda de la maximización de los derechos y de garantizar que cualquier ciudadano esté en la posibilidad de disfrutarlos. Por lo anterior, en atribución de las facultades legislativas que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento respectivo, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto. Único, se reforma el artículo 53, fracción cuarta, y se adicionan los incisos A, B, C y D de la misma fracción cuarta de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima para quedar de la manera siguiente. Artículo 53, por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos del primero al tercero. Cuarto, por la calcomanía fiscal vehicular. A, por la expedición o renovación anual para vehículos, 6 UMAS. B, por la reposición para vehículos, 4 UMAS. C, por la expedición o renovación anual para motos, motocarros y motonetas, 3 UMAS. D, por la reposición para motos, motocarros y motonetas, 1.5 UMAS. Quinto al sexto. El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular deberán pagarlo las personas físicas y morales y las unidades económicas sin personalidad jurídica que al 1 de enero del ejercicio fiscal de que se trate mantengan inscritos vehículos en el registro público vehicular del Estado de Colima, debiéndose realizar el pago a más tardar el 31 de marzo. Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados, acreditados por una institución de salud pública y adultos en plenitud tendrán derecho a un descuento
del 50% de la cuota establecida respecto a un vehículo que tenga propiedad y que éste sea de uso particular, transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá que se publique en el periódico oficial del Estado de Colima, circule y observe. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Vladimir. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Con el siguiente orden del día, en asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada María Remedios Olivera Orozco. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, compañera con el diputada. permiso de la directiva, compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en los artículos 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se adiciona el capítulo sexto denominado de la mastectomía, que integra los artículos 62 quinquies, 62 sexies y 62 septies al título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, iniciativa que presento al Senado de la siguiente exposición de motivos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios. La salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido en muchos países. Existen factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de la salud de las personas y en su calidad de vida. Son muchos los componentes que determinan nuestra salud: los niveles de pobreza y exclusión, el desempleo, la educación, el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, la vivienda, el acceso a información, los grados de protección social, la discriminación por cuestiones de género, raza o edad, la inversión en salud pública, etcétera, etcétera. De acuerdo al marco jurídico mexicano, el derecho a la salud pública se encuentra establecido en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16ª del artículo 73 de esta Constitución. Con respecto a la salud pública y a las tasas de mortalidad, uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el cáncer de seno. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458,000 personas por esta causa. Actualmente, la incidencia de este tipo de cáncer es similar en países desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muertes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Considerando que este cáncer se puede detectar fácilmente en etapas tempranas y así favorecer un tratamiento, por lo que es importante promover la autoexploración mamaria, primer paso para la toma de conciencia de la enfermedad. Este tipo de cáncer se origina en el tejido mamario, por lo general en los conductos lácteos que llevan la leche materna hacia el pezón, carcinoma ductal, o en otras partes de la mama llamados lobulillos, que es donde se produce la leche materna, en el carcinoma lobular. Aunque otras zonas de la mama también pueden ser susceptibles de desarrollar alguna neoplasia. Si bien no existe una causa directa para padecerlo, se han identificado factores que en combinación con variables ambientales y genéticas contribuyen a su aparición. Entre estos destacan la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la exposición prolongada a estrógenos, andrógenos, así como el caso de inicio de la menstruación a edades tempranas, la menopausia tardía,
el primer parto a una edad madura, la toma de hormonas exógenas como las presentes en anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal. Asimismo, hay también factores protectores como el ejercicio, una dieta balanceada con baja ingesta de proteína animal y la lactancia materna. El INEGI presenta un panorama general de esta enfermedad en la población mexicana, considerando que Colima es una entidad con la mayor incidencia nacional en el cáncer de mama. En México, 3 de cada 10 mujeres diagnosticadas con carcinoma padecen cáncer de mama, el cual puede ser detectado en etapas tempranas, evitando así su propagación. Colima está considerada dentro de las entidades con mayor incidencia, indicándose que la incidencia de tumores malignos de este tipo de cáncer es en la población de 20 años y más y es de 14.80 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. En atención a lo anterior, con la convicción de apoyar a este sector vulnerable de la sociedad colimense, se propone establecer un capítulo denominado de la mastectomía en la Ley de Salud del Estado de Colima para establecer que las instituciones de salud de gobierno del Estado estén obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados para brindar atención, tratamiento y cirugía reconstructiva de senos a aquellas personas que por cuestiones de salud perdieran total o parcialmente los senos mediante una mastectomía, que las instituciones de salud del gobierno del Estado realicen campañas para la detección oportuna de cáncer de mama, establecer que el Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos, y establecer que la Secretaría de Salud y Bienestar Social impulse la participación del sector público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos mediante redes de apoyo en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo anterior para garantizar el derecho a la salud consagrado en nuestras leyes federales y locales y brindar a las mujeres colimenses una legislación que promueva una buena calidad de vida. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que en mi carácter de diputada someto a consideración de esta soberanía el siguiente iniciativa de decreto. Único, se adiciona el capítulo 6 denominado de la mastectomía, que integra los artículos 62 quinquies, 62 sexies y 62 septies que corresponden al título 2 de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos. Capítulo 6 de la mastectomía, artículo 62 quinquies. La mastectomía es una cirugía para extirpar un seno. Se realiza para tratar o para prevenir el cáncer de seno, practicándose solamente en pacientes de alto riesgo. Artículo 62 sexies. Las instituciones de salud del gobierno del Estado, con base a su capacidad de atención y presupuesto, estarán obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados para brindar atención, tratamiento y cirugía reconstructiva de senos a aquellas personas que por cuestiones de salud perdieron total o parcialmente los senos mediante una mastectomía. Lo anterior, siempre y cuando se realice un estudio socioeconómico donde se indique que la persona solicitante carece de recursos económicos y se constate un daño psicológico grave causado por la extirpación del seno, constancia que deberá estar asignada por personal de las instituciones médicas públicas autorizadas para ello, debiendo estar sujeta a los lineamientos y requisitos que establezca el sector salud para el acceso a dicho servicio. Asimismo, las instituciones de salud del gobierno del Estado deberán realizar campañas para la detección de cáncer de mama. Artículo 62 septies. El Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos. La Secretaría impulsará la participación del sector público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos mediante redes de apoyo en el ámbito de sus respectivas competencias. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, debiéndose publicar en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, las disposiciones establecidas en el capítulo 6 denominado de la mastectomía, que integra los artículos 62 quinquies, 62 sexies y 62 septies, correspondientes al título 2 de la Ley de Salud del Estado de Colima,
que requieran de presupuesto para su instrumentación y desarrollo se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado, debiéndose prever para el ejercicio fiscal 2021 una partida presupuestal para ello. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes para su debido estudio, análisis y dictamen, así como se someta a su discusión y, en su caso, aprobación en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima, 16 de enero. Remedios Olivera, diputada de Movimiento Ciudadano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de salud y bienestar social. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Ana Karen Hernández Aceves. Yo soy la cuarta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la suscrita diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la legislatura de la paridad de género, en las facultades que nos confieren los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento. Sometemos asimismo la diputada Anel Sánchez Bueno y la diputada Gretel Culin Jaime a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto, por la cual se adiciona la sección octava al capítulo primero del título segundo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, de conformidad con las siguientes. Exposición de motivos. Hoy en día vivimos grandes avances en la tecnología. Uno de estos son los que hemos tenido en las tecnologías de la información y el acceso a esta, a las y a los ciudadanos ha crecido en gran medida. Es muy común que ya la mayoría de la población cuente con un dispositivo móvil. Dichos avances tecnológicos en medios de comunicación han tenido como efecto nuevas formas de relaciones interpersonales y sociales. Simplemente basta con meditar cuántos de nosotros hemos conocido gente nueva, reafirmando nuestras relaciones de amistad o hasta relaciones sentimentales entre las redes sociales, y todo a través de nuevas tecnologías de la información. Dichos métodos de relacionarse han expuesto en gran medida la intimidad y la información privada de las personas, teniendo un impacto negativo como lo es el ya conocido ciberacoso, las formas de extorsión, la suplantación de identidad, la vulnerabilidad por amenazas y la intimidación, entre otras. Esto ha crecido por el tráfico de material o información delicada sobre una persona, como pueden ser imágenes, videos, mensajería privada, sticker, entre otras, y cuya divulgación puede causar graves daños a las personas involucradas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de ciertas videograbaciones, textos de contenido o connotación sexual? Asimismo, que se comparten a través de mensajería o redes sociales con personas específicas, conllevando a la exposición y vulneración de los derechos de las personas que comparten ese tipo de contenidos, puesto que al compartir esta información se pierde el control del respeto del uso que el receptor pueda darle. De todo antes expuesto nace lo que hoy conocemos como violencia digital, teniendo como característica que ésta se realiza y se materializa por el uso de las tecnologías de la información, siendo la
distinción principal con otros tipos de violencia, lo que al final del día resulta una agresión directa a la integridad de una persona, cuyas consecuencias pueden ser daños psicológicos importantes, daños económicos y hasta ocasionar el suicidio. El sector de la población que se ve mayormente vulnerado por esas acciones son las mujeres, pues según las estadísticas, el 66% de las mujeres mayores de 15 años, es decir, alrededor de 30.7 millones de mujeres, han vivido alguna forma de violencia en diferentes formas, en la escuela, en el trabajo, en espacios comunitarios, en el ámbito familiar o de pareja. De acuerdo con el informe de organizaciones civiles presentaron a la relatora especial sobre violencia contra las mujeres, las principales víctimas de violencia digital en México son mujeres de entre 18 a 30 años. Y el 40% de las agresiones es cometido por personas conocidas por las víctimas y el 30% por desconocidos. También es menester señalar que la Ley Olimpia ha sido impulsada por las mujeres jóvenes feministas y hoy es una realidad jurídica en 3 estados de la República, la cual es un paquete de reformas que visibiliza, previene y castiga la violencia en línea, visibilizando 3 perspectivas principales: la víctima, la digital y el género. Como también es importante señalar que esa iniciativa tiene sus bases en la llamada Ley Olimpia, un proyecto que inició las activistas Olimpia Coral Melos Cruz en 2014, luego de que un video sexual de ella fuera difundido en redes sociales sin su consentimiento, lo que violó su intimidad e integridad. Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo primero. Se adiciona la sección 8ª con el artículo 30, el capítulo primero del título segundo, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Sección 8ª, violencia digital. Artículo 30. La violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, insultos, vulneración de datos de información privada, divulgación de información, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos o datos personales u otras implicaciones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que se cometa a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital, y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnera algún derecho humano de las mujeres. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La diputada que suscribimos, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos a la presente iniciativa se somete a su discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima. 16 de enero de 2020, la de la voz, diputada Ana Karen Hernández Aceves, diputada Anel Bueno Sánchez, diputada Gretel Culín Jaime. Gracias, compañera diputada. Se toma nota de la iniciativa presentada y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de igualdad y equidad de género. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se concede el uso de la voz a la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Por lo que solicito a la diputada Remedios pueda suplir a la compañera diputada Claudia para que haga uso de la voz. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, así como trabajadores de este Congreso y medios de comunicación que hoy nos honran y nos acompañan siempre con su presencia. El día de hoy, dando voz a diversas peticiones
que me fueron hechas por los ciudadanos, me permito presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, a la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, con la finalidad de eliminar el cobro de la calcamonía fiscal vehicular, también llamada holograma. El pago de este derecho, sin lugar a dudas, representa un gravamen considerable para la economía de las familias colimenses. Máxime que dicho cobro se considera injusto, pues no tiene justificación alguna. El pago de este derecho, sin lugar a dudas, representa un gravamen considerable para la economía de las familias colimenses, máxime que dicho cobro se considera injusto, pues no tiene justificación alguna. Cabe mencionar que según dispone la Ley de Coordinación Fiscal, este derecho no debe existir, como queda debidamente sustentado en el contenido de la iniciativa, a la cual daré lectura en unos momentos. Sin embargo, con independencia de lo anterior, como he señalado, dicho cobro no tiene razón de ser, pues ya bastante gastan los colimenses pagando otros conceptos relacionados con sus vehículos, como lo es la tarjeta de circulación y el pago de las placas vehiculares y la tenencia, que si bien se encuentra subsidiada, no se ha eliminado aún y no todos los colimenses son acreedores a dicho subsidio. Bajo el contexto anterior, procedo a dar lectura a la iniciativa. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en las fracciones primera, artículo 22, fracción primera del artículo 83 y de la fracción primera del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción cuarta y el segundo párrafo, ambos del artículo 53 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, así como el numeral primero del artículo 141 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, el 27 de diciembre del año de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objetivo, acorde a lo que señala en su artículo primero, es el de coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales. Distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diferentes autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de la organización y funcionamiento. Segundo, en ese tenor, en el artículo 10, diagonal A, en su primer párrafo señala que las entidades federativas que opten por coordinarse en los derechos no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por enlistándolo mediante fracciones las restricciones señaladas, siendo el caso que en su fracción segunda dispone registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de las siguientes: registro civil, inciso B, registro de la propiedad y del comercio. Es decir, de lo anterior se colige que en materia de registros los estados que opten por coordinarse fiscalmente no podrán establecer derechos estatales o municipales por registros o actos relacionados con ellos, salvo los actos del registro civil y lo del registro de la propiedad y del comercio. Tercero, es el caso que con fecha 28 de diciembre del año de 1979 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Colima, cuya cláusula primera señala: el Estado conviene con la Secretaría en adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal de este convenio y sus nexos.
anexos, que se consideran formando parte integrantes del mismo. La Ley de Coordinación Fiscal citada en este documento es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. Cuarto, aunado a lo señalado, el 6 de marzo de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Coordinación en materia federal de derechos entre la Federación y el Estado de Colima, la cual también se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 17 de abril de 1982. Dicho documento señala que ese Estado ha manifestado a esta Secretaría el deseo de coordinarse con la Federación en materia de derechos, para lo cual presentó documentación en la cual aparecen debidamente suspendidos o derogados el cobro de los derechos estatales y municipales, contrario a lo dispuesto en el artículo 10(a) de la Ley de Coordinación Fiscal. Con lo anterior queda de manifiesto la voluntad y el compromiso del Estado de Colima de ceñirse a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. Quinto, el 2 de noviembre del 2019 fue publicada la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima en el Periódico Oficial del Estado de Colima. Dicha normativa establece en su artículo 141 lo siguiente: los vehículos automotores de cualquier tipo o clase, según sea el caso, para poder circular dentro del territorio del Estado, deberán estar inscritos en el Registro Público Vehicular, portar placas de circulación vigentes al frente y en la parte posterior, tarjeta de circulación, calcamonía fiscal vehicular vigente, hologramas engomados de revisión, conservar adherida la constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular, en el cristal delantero del vehículo, reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por esta ley y el reglamento respectivo. Deberán contar además con los dispositivos y accesorios técnicos y de seguridad necesaria para su circulación según sea el caso. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima señala que el derecho por la renovación anual de la calcamonía fiscal vehicular deberán pagarlo las personas físicas y morales y las unidades económicas sin personalidad jurídica que el 1 de enero del ejercicio fiscal de que se trate mantengan inscritos vehículos en el Registro Público Vehicular del Estado de Colima, debiéndose realizar el pago más tardar el 31 de marzo. De lo anterior se desprende que la calcamonía fiscal vehicular es un derecho y que el mismo está relacionado con el Registro Público Vehicular del Estado de Colima, el cual, si bien puede existir legalmente, no debe ser motivo de pago de derechos acorde a lo señalado por la fracción segunda del artículo 10(a). Sexto, hasta donde la suscrita iniciadora tiene conocimiento, si bien existen modificaciones al convenio mismos que aparecen en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se ha modificado el contenido del artículo 10(a) ni de la declaratoria de adhesión a que hace referencia en la presente iniciativa. Séptimo, por lo anterior queda de manifiesto que el cobro del derecho por la calcamonía fiscal vehicular, también conocido como holograma, no debe existir en nuestro marco legislativo, pues constituye una violación a lo dispuesto por el artículo 10(a) de la Ley de la Coordinación Fiscal. Octavo, con independencia de lo anterior, no existe justificación alguna para el pago de este derecho que constituye una carga que atenta contra la economía de las familias colimenses, pues ya existen bastantes gravámenes relacionados con los vehículos. Noveno, no escapa del conocimiento de la suscrita que por el carácter fiscal de esta iniciativa y al haberse aprobado ya la Ley de Ingresos y de Egresos del Estado de Colima que contemplan dicho recurso, se vuelve complicado iniciar su vigencia de manera inmediata, motivo por el cual se propone que de aprobarse esta iniciativa entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2021,
Lo anterior también dará el tiempo suficiente al gobierno del Estado para realizar las prevenciones necesarias y las estrategias correspondientes para evitar depender de este gravamen. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Primero, es de aprobarse y se aprueba derogar las fracciones cuarta y el segundo párrafo, haciendo el corrimiento respectivo en este último caso. El artículo 53 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 53, fracción primera a la tercera queda igual, la cuarta derogada, la fracción quinta a la séptima queda igual y se elimina el párrafo segundo, haciendo el corrimiento respectivo de los demás párrafos cuyo contenido quedaría igual. Por los conceptos a qué se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos mayores tendrán derecho a un descuento del 50% de la cuota establecida respecto a un vehículo que tenga en propiedad y que éste sea de uso particular. Segundo, es de aprobar, si se aprueba, reformar el numeral 1 del artículo 141 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 141 queda igual, numeral 1, los vehículos automotores de cualquier tipo o clase, según sea el caso, para poder circular dentro del territorio del Estado, deberán estar inscritos en el registro público vehicular, portar placas de circulación vigentes al frente y en la parte posterior, tarjeta de circulación, hologramas engomados de revisión, conservar adherida la constancia de inscripción al registro público vehicular en el cristal delantero del vehículo, reunir las condiciones físicas y mecánicas requeridas por esta ley y reglamento respectivo. Deberán contar además con los dispositivos y accesorios técnicos de seguridad necesaria para su circulación, según sea el caso. Numeral 2 y 3 quedan igual. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2021, previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito sea turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente, la de la voz diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Comunicaciones, Transporte y Movilidad. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Lisset Rodríguez Soriano. Gracias, presidente. Adelante, compañera diputada. Diputadas y diputados de la 59 legislatura, el derecho al acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales que tiene toda persona está reconocido por la Constitución Federal como un derecho humano, el cual, a su vez, se encuentra reconocido como tal por la Constitución de Colima en su artículo 1. La cultura es un elemento prioritario del patrimonio, porque partiendo de la idea de que es necesario conocer aquello que valoramos, en la medida en que conozcamos las múltiples manifestaciones que se producen en aquella, se potencia la identificación y determinación del significado del patrimonio. El patrimonio cultural de la nación mexicana está constituida por elementos materiales y no materiales, que sin determinar cuáles expresiones constituyen dicho patrimonio potencian la identidad y el nacionalismo. Ante esta situación se plantea que el patrimonio cultural de una nación puede considerarse como el conjunto de manifestaciones, representaciones, expresiones y bienes culturales, muebles e inmuebles, materiales y no materiales, que han sido construidos por grupos humanos en el devenir del tiempo para comunicarse,
sustentar su desarrollo y transmitir su conocimiento, y se constituye con elementos y valores significativos que le atribuyen el valor de patrimonio cultural. Por consiguiente, la revisión general y el tratamiento del patrimonio cultural dejan claro y de manifiesto una tarea prioritaria para los representantes populares y las sociedades, la de revisar de manera específica las legislaciones y el orden normativo sobre el patrimonio cultural con el fin de actualizarlas y contextualizarlas. En este sentido, los suscritos legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, ocupados en esta materia, nos hemos evocado a elaborar y formular la presente iniciativa de ley, con el propósito de que se establezca y garantice mediante un nuevo marco normativo y en la práctica de manera efectiva el derecho humano relativo a la protección y conservación del patrimonio cultural del Estado de Colima y sus municipios. Con la presente iniciativa se persigue crear una nueva ley, Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Colima y sus municipios, con la cual se abrogaría la actual Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de Colima, que data del 2008 y que ya no responde ni atiende a las actuales demandas y necesidades en la materia. Lo anterior, con la idea de que el nuevo cuerpo normativo comprenda dentro de su regulación no solo la protección, sino también la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, considerando de manera importante la existencia del binomio inseparable de protección y conservación que resulta indispensable y esencial para garantizar el derecho humano relativo a la salvaguardar del patrimonio cultural del Estado de Colima y sus municipios, así como su divulgación entre la población. Asimismo, un aspecto fundamental que se pretende con el nuevo ordenamiento legislativo consiste en que la protección y conservación del patrimonio cultural no solo comprenda el relativo al Estado, sino también a cada uno de los 10 municipios de nuestra entidad federativa, partiendo además de que las propuestas de declaratorias de bienes que forman parte del patrimonio cultural puedan ser decretadas tanto por el Gobierno del Estado a través del titular del Poder Ejecutivo Estatal como por el Pleno del Cabildo de cada uno de los ayuntamientos del Estado, según corresponda. Punto importante y trascendente de la ley es que comprende la necesidad de crear la Comisión Estatal de Patrimonio Cultural, con la naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, que tendrá entre sus tareas principales la de emitir la opinión técnica correspondiente de que bienes tangibles o intangibles contienen los elementos y las características necesarias para que sean declarados patrimonio cultural, y además dicho ente colegiado dará seguimiento a los planes, programas y presupuestos destinados al reconocimiento, protección, conservación y uso del patrimonio cultural del Estado y los municipios. De manera destacada e importante, la iniciativa también comprende en diversos capítulos de su texto el establecimiento de mecanismos y esquemas de protección y conservación del patrimonio cultural que integra su salvaguarda, como son inventario del patrimonio cultural del Estado, intervención y salvaguarda sobre los bienes del dominio público-privado, inventariados como el patrimonio cultural. También las intervenciones al patrimonio cultural inmueble, intervenciones al patrimonio cultural mueble y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, intervención a las zonas de protección. De este modo, la creación de una ley en la materia que promueva la protección y conservación del patrimonio cultural debe ser parte del movimiento contra la desvalorización, falta de sensibilidad de conciencia y respeto que sufre o puede llegar a sufrir el patrimonio cultural del Estado y los municipios. Al respecto, es importante tener de forma clara el resultado que genera un daño e inclusive un riesgo a cualquier sitio o bien declarado patrimonio cultural, lo que en la actualidad no existe en la ley vigente, por
lo que para lograr lo antes mencionado se debe contar con un plan de manejo para la protección, conservación y promoción del sitio o bien de que se trate. La presente iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Colima y sus municipios cuenta con 89 artículos y se estructura de la siguiente forma. Título primero, lineamientos generales. Capítulo primero, disposición general. Capítulo segundo, del patrimonio cultural del Estado y sus municipios. Capítulo segundo, de competencia y coordinación entre las autoridades, participación ciudadana y la Comisión Estatal de Patrimonio Cultural. Capítulo primero, de la competencia y coordinación entre las autoridades. Capítulo segundo, de la coordinación y colaboración con las autoridades federales en materia de protección del patrimonio cultural del Estado y de los municipios. Capítulo tercero, de la participación ciudadana. Capítulo cuarto, de la Comisión Estatal de Patrimonio Cultural. Título tercero, del inventario y salvaguarda del patrimonio cultural. Capítulo primero, del inventario del patrimonio cultural del Estado y de los municipios. Capítulo segundo, de la intervención y salvaguarda. Capítulo tercero, de las intervenciones al patrimonio cultural inmueble. Capítulo cuarto, de la intervención al patrimonio cultural mueble. Capítulo quinto, de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y capítulo sexto, de la intervención a las zonas de protección. Capítulo séptimo, de la declaratoria. Título cuarto, de las sanciones. Capítulo primero, de las sanciones. Capítulo segundo, de los recursos y 7 artículos transitorios. Por lo anterior, solicito que la presente iniciativa se turne en las comisiones correspondientes y se transcriba de manera íntegra en el diario de los debates. Además, agradezco a la Secretaría de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, por estar trabajando en esta iniciativa, así como a todos los artistas, escultores que estuvieron aquí trabajando y a la Universidad de Colima que estuvimos trabajando para la presentación de esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de educación y cultura. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 20 de enero del año en curso a partir de las 13 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. A partir de las 13 horas. Siendo las 14 horas con 10 minutos del día 16 de enero del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 15, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.